Vamos ahora sí al Evangelio de Juan, capítulo 9, versículos 3 al 12. Juan 9, 3 al 12. Seguimos exponiendo este Evangelio maravilloso. La semana pasada nos quedamos a la mitad de la enseñanza, no lo vamos a truncar para conmemorar la Santa Cena, para conmemorar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a seguir con la predicación del Evangelio de Juan, no hay ningún problema, ya al final tomamos la cena en conmemoración, en recuerdo de la muerte, sacrificio, pasión, resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 9 versículos del 3 al 12 dice la Escritura, desde el 1 para retomar, que de hecho ahorita vamos a retomar un poquito. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Le respondió Jesús a sus discípulos: No es que pecó este ni pecaron sus padres, esto pasó para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, Jesús escupió en tierra e hizo lodo con su saliva y untó esta mezcla de lodo en los ojos del ciego y le dijo al ciego: Ve a lavarte al estanque de Siloé. La palabra Siloé traducida es enviado. Fue entonces el ciego y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿No es este aquel que se sentaba y mendigaba? Unos decían: Él es, y otros: A él se parece. El ciego decía: Soy yo. Y le dijeron: ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? El ciego respondió y les dijo a sus vecinos, amigos y a todo el curioso: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: Ve al estanque Siloé y lávate. Fui, me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿Dónde está él? ¿Dónde está el que te sanó? ¿Dónde está el que te devolvió la vista? El ciego respondió y dijo: No sé. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Señor y Dios, reconocemos que estamos en tu mano. Tu misma palabra dice que de ahí nadie nos puede arrebatar del hueco de tu mano. Mayor es el Padre que cualquiera. Nadie nos puede quitar de ahí. Por eso es que, así como estamos en el hueco de tu mano, te rogamos humildemente que esta enseñanza llegue hasta el fondo de nuestro corazón. Que remueva lo que tenga que remover, Señor. Que cambie lo que tenga que cambiar. Que confronte lo que tenga que confrontar en nuestras vidas. Tu palabra es viva y eficaz y jamás regresa a ti vacía, siempre cumple el cometido por el cual lo enviaste, Señor. Si es endurecer nuestro corazón para romperlo, si es ablandarlo para moldearlo, pero que cumpla, Señor, el propósito por el cual tú lo enviaste el día de hoy. Te agradecemos por esta bendición de poder escuchar tu palabra una vez más en este día, sin merecerlo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 9 del Evangelio de Juan nos habla de una historia de un hombre que nació ciego, lo estamos viendo. Vimos y estamos estudiando también su curación milagrosa, pero lo que más nos vamos a adentrar en predicaciones más adelante es la situación que desencadenó en el ministerio terrenal de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque cuando Jesús sana a este hombre, lo hizo nuevamente el día de reposo, el día sábado, desencadenó varios eventos. Lo primero que vimos la semana pasada fue que los discípulos tuvieron falta de sensibilidad, pues en una muestra de morbo y curiosidad innecesaria, le preguntaron al maestro quién había pecado para que ese hombre naciera así. Ellos llevaban tiempo caminando de la mano de Jesús, habían visto a Jesús multiplicar panes, habían visto a Jesús darle de comer a las personas con esos panes, sanar a todo tipo de enfermos, habían visto a Jesús darle vino en una boda donde ya se había terminado. Y en lugar de preguntar: Señor, ¿cómo podemos ayudar?,
carne, lo primero que preguntan en su morbo y curiosidad es: ¿por qué nació así este hombre? Le dije la semana pasada, la sana doctrina no solamente está en la cabeza, ha de bajar al corazón, sino vamos a parecernos a los discípulos, que vamos a tener rompecabezas teológicos en la cabeza, pero nada de buena praxis en nuestra vida. Los discípulos pensaban: este hombre nació ciego, toda enfermedad tiene atrás un pecado, este tuvo que haber pecado, pero si no pecó él, pecaron sus padres, porque Dios sería injusto de castigar a este hombre que no pecó. En la actualidad, muchos grupos han tomado pasajes como este y otros más que vimos la semana pasada y los han aislado de su contexto y han diseminado una falsa enseñanza que decíamos, le llaman las maldiciones generacionales. Una maldición generacional, una atadura generacional, dicen ellos, es el pago del pecado que Dios establece sobre los hijos, nietos, bisnietos. Dicen: tu papá, tu abuelo, tu bisabuelo pecó, Dios le manda un pago de ese pecado, viene y te lo cobra a ti. Según esta mala enseñanza, la forma de pasar la maldición a la siguiente generación es por genética, por herencia. Así como heredas el cabello, la nariz, rasgos físicos, tú también heredas espiritualmente maldiciones a tus hijos. Ya vimos la semana pasada y dejamos en claro por medio de la Escritura, explicamos el contexto correcto de los pasajes aislados que toman para este tipo de mala enseñanza, y también entendimos que no puede haber maldición generacional porque contradice uno de los pilares del cristianismo, que es la justificación. ¿Qué es la justificación? Yo no pago para Cristo. Cristo ten mi pecado, Cristo me da su justicia. ¿Quién pagó por nuestros pecados? Cristo en la cruz del Calvario. Por eso Romanos 8:1 dice: ¿cuántas condenaciones hay para los que están en Cristo? Ninguna. Creer en ataduras generacionales es creer que la justificación, que es un pilar en la doctrina cristiana, está mal redactada o simple y sencillamente está mal esa doctrina. Pero pastor, en la vida real vemos que el abuelo es alcohólico, el hijo alcohólico, yo soy alcohólico, mi mamá era el carácter así, su abuelita, todos tenemos este mal. ¿Qué pasa entonces? Lo que vemos en la vida es un patrón de conducta aprendido más que heredado. Obviamente, y si le dije las enfermedades, pues sí, naces predispuesto genéticamente, naces predispuesto para la diabetes, para varios tipos de enfermedades, y si no te cuidas, peor aún, vas a tener este tipo de enfermedades. Lo demás, los patrones de conducta, no son pecados heredados, son patrones de conducta aprendidos. ¿Quieres un ejemplo en la Escritura? Isaac y Abraham. No sé si ha leído en el libro de Génesis. Abraham llega al Abimelech, se llama el rey, con el rey Abimelech, y dice: mi esposa está muy bonita, me van a querer matar si digo que es mi esposa para quedársela. Ya sé, voy a decir que es mi hermana. Años después, ¿qué hizo Isaac? Lo mismo. ¿Ya ven cómo es una atadura? ¿Cuántas veces crees que Abraham le contó esa historia a Isaac? Hijo, un día Dios me salvó, yo hice esto así y así y así y así. ¿Y qué causó en la mente y en el corazón de Isaac cuando pasó la misma situación? Ya sé, voy a hacer como hizo mi papá. ¿Eso es una atadura? No, es un patrón aprendido. Ves cómo tu papá se la pasaba haciendo malas cosas, de alcohólico, tu abuelito, tu papá y tu abuelito tenían casa grande, casa chica, y dices: es el mal de la familia. ¿Sabes cuál es el problema con esta situación? Más allá de la justificación, que nuevamente la responsabilidad del pecado la pasas a otro lado. No es mi culpa, es el espíritu de adulterio, es el espíritu de fornicación, es la atadura generacional, y eso te hace eximirte del arrepentimiento al que estamos llamados. Quieres echarle la culpa a demonios y ataduras en lugar de tomar tu responsabilidad, confesar tu pecado y apartarte de él, como dice la Biblia.
La semana pasada te dije que si nosotros somos tibios espiritualmente, no puedes esperar que tus hijos sean unos ardientes siervos del Señor. Lo que tú estás haciendo ahorita va a impactar en tus hijos. ¿Cómo van a ser tus hijos cuando crezcan? Como tú eres espiritualmente. ¿Quieres que sean así? ¡Ay, no! ¿O sí? Yo no, yo quiero que sean mejores todavía, que su relación con Dios sea todavía más estrecha, más íntima. Lo siguiente que nos habla el apóstol Juan es la reacción del Señor Jesús y cómo Él mismo se manifestó en contra de esta forma de pensar incorrecta. Él les contesta a sus discípulos acerca de la pregunta que quién había pecado para que naciera ciego este hombre, si él o sus padres. Versículo 3, vamos a leerlo. Dice: respondió Jesús: no es que pecó ni pecaron sus padres. Esto pasó para que las obras de Dios se manifiesten en él. Esta respuesta de Jesús descarta de inmediato los pecados personales del hombre y los pecados de sus padres como la causa de su ceguera. No es que pecó él, no es que pecó su padre, no es que pecó su abuelito. El pecado no es la causa de la ceguera. Si tuviéramos que mencionar una causa, un pecado, sería el pecado de Adán, nuestra cabeza, porque no podemos descartar que ni el ciego, ni sus padres, ni ninguno de los que estamos aquí somos pecadores por nacimiento. Si usted no cree eso, si usted cree que la raza humana es buena por naturaleza, usted no entiende el Evangelio. Si los seres humanos fuéramos buenos por naturaleza, ¿para qué vino Cristo a morir por nosotros? Para hacernos ricos. Estás peor entonces. Estás peor todavía. Sin embargo, Jesús en esos momentos no le interesaba, no estaba hablando del pecado de Adán. Él prefirió mirar hacia adelante en lugar de retrospectiva como los discípulos. Los discípulos preguntaban: ¿cómo sucedió? Jesús les dice: ¿para qué sucedió? Dios lo tenía predestinado desde la eternidad pasada. Dios tenía planeado que naciera así este hombre, con el propósito de que cuando el Señor Jesús se encontrara con él en el camino, lo sanara para que en todo Dios sea glorificado. Si nosotros aceptáramos esta verdad, no solamente en nuestro intelecto, sino en nuestros corazones, nuestra actitud en las tribulaciones sería totalmente diferente. ¿Qué dice Romanos 8:28? Vamos a Romanos 8:28. Deje ahí su separador, porque vamos a estar regresando. Romanos 8:28. ¿Sabes qué le dice Jesús? Estoy parafraseando. No fue pecado. Ya Dios lo tenía predestinado que naciera así, que pasara todo eso, porque Dios se quiere glorificar por medio de esta situación. Si nosotros entendiéramos esta verdad, que todo está predestinado en nuestras vidas, Romanos 8:28, sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué dice? Todas las cosas les ayudan a bien, los que fuimos llamados con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Ser como Cristo. Eso es lo que mucha gente en el mundo cristiano no entiende. Sí, mi propósito es ir a las naciones, es levantar iglesias. No es cierto. El propósito del ser humano redimido es ser como Cristo. En el camino Dios te puede usar para levantar, para ir a las naciones, para hacer. Pero si no fuiste como Cristo, no cumpliste el propósito de Dios en tu vida. Si nosotros tomáramos y entendiéramos esto, no solamente en nuestra mente, sino en nuestro corazón, cada vez que viene una tribulación, cada vez que viene una aflicción, cada vez que viene una angustia, lo entendiéramos con el corazón y dijéramos: Señor, es para que tú seas glorificado, te aseguro que la actitud con la que pasan los problemas sería muy diferente. Lejos de ser una manifestación de pena, esta enfermedad era una oportunidad para que Dios se glorificara. Nosotros de la misma manera, cuando pasemos por situaciones que no entiendas y el dolor te cause querer abandonar todo, recuerda esto: Dios es por mucho más sabio, más justo, más bueno, más poderoso y más amoroso de lo que tú entiendes.
Así que recibe las situaciones, sean las que sean, con gozo. El gozo de saber que nuestro Dios va a ser glorificado. Pero ¿cómo se va a glorificar que yo no tenga dinero? Cuando tú digas, Señor, tenga dinero, no tenga dinero, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, yo te sigo. Pero ¿cómo se va a glorificar cuando esté enfermo? Cuando estés enfermo y digas, Señor, mi salud la tienes tú en tus manos, yo me sigo atendiendo con los médicos, pero Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Así es como es Dios glorificado en medio de ese tipo de situaciones. Aunque no sepas con exactitud el cómo, tal vez pasen años. Este ciego llevaba entre 20 y 30 años sin saber por qué nació así. Y tú a las 3 horas de que estás orando dices, ya Señor, ya me dices. Ahora, no te lo va a decir el Señor, te lo digo yo por medio de la Escritura. ¿Sabes para qué es? Para que Dios sea glorificado, porque tú vas a ser como Cristo. Para eso es las situaciones. No son para otra cosa. Lo siguiente que les dice el Señor nos deja ver nuevamente su grandeza. Versículos 4 y 5. Dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Los discípulos pensaban, ¿por qué le pasó esto? Jesús pensaba, ¿qué puedo hacer por él? ¿Qué voy a hacer por él en este momento? Son dos formas de mirar el mismo acontecimiento, y obviamente la manera de verlo del Señor es mucho mejor. Jesús dice, es necesario, es urgente, apremia que obedezcamos a Dios, dice Jesús, antes de que la reacción de la gente evite que podamos seguir adelante. Cuando Jesús dice, entre tanto que el día dura, se explica en el siguiente versículo cuando dice, mientras estoy en el mundo, mientras duró su ministerio terrenal, fue que el Señor Jesús alumbró al mundo con sus actos de bondad. Cuando llegó la noche, el momento en que dio su último suspiro, esa parte de su ministerio terminó para él. Jesús dejó de alumbrar al mundo de esa manera, ya no lo hace más. Continuó por medio de sus discípulos, aunque por un breve periodo de tiempo en manos de la primera iglesia. ¿A qué me refiero? A las sanidades, a los milagros extraordinarios. Fue una manera en que Jesús alumbró el mundo. Él ya sabía que esa parte de su ministerio iba a terminar cuando Él muriera en la cruz. Fue continuada por un poco de tiempo por la iglesia primitiva para validar el canon de la Escritura. Una vez que el canon está cerrado, son innecesarios ese tipo de manifestaciones, y ahorita va a entender por qué. Además, es evidente que la expresión soy luz del mundo en este texto nos da la clave para interpretar lo que sigue, la curación del hombre. Versículos 6 y 7 dice, dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, se lavó y regresó viendo. No sabemos por qué el Señor escogió este método específico. Algunos teólogos han querido explicarlo, pero las explicaciones son poco satisfactorias. Hay quienes dicen que Jesús escupió en tierra, hizo lodo y lo untó para grabar en el hombre ciego la idea de que Jesús es quien lo sana. Pero para esto hubiera sido más factible decir, abre tus ojos y ve. Ahora sí, Señor, tú eres el que sana, no tenía que usar el lodo. Otros dicen, los más naturistas, los Herbalife del Evangelio, dicen que hizo lodo para que viéramos que la tierra y el agua tienen propiedades salubres. Si fuera así, todos los ciegos de Jerusalén en ese entonces hubieran empezado a escupir y a echarse lodo en los ojos. Otros dicen que para hacerlo todavía más ciego, si de por sí lo ve y luego con el lodo encima, un hombre ciego de nacimiento no puede ser más ciego, ya lo ve. O bueno, sí, ahí dicen, no hay peor ciego que cuál. El que no quiere ver ese, sí, ahí sí es un peor ciego, pero no, este no es el caso. Otros dicen que para simbolizar que el hombre fue hecho de la tierra y que como del barro fuimos hechos, el Señor tomó barro y no
ninguna de esas explicaciones nos satisface por completo el contexto. Si tenemos que dar una explicación, ¿por qué Jesús tomó barro? ¿Por qué no le dijo como a los otros, sé sano, ve, abre tus ojos, vete y no peques más? Tendríamos que decir que el Señor utilizó este método para producir una actitud adecuada en el corazón del hombre ciego y en su mente. ¿Qué quería producir Jesús? Obediencia perfecta, una sumisión de llevar a cabo un mandato sin cuestionar. Segunda de Reyes 5:10, para que entiendas este pasaje. ¿Qué es lo que quería hacer Jesús? Jesús quería hacer algo parecido a lo que hizo Eliseo con Naamán. Segunda de Reyes 5:10. La Biblia dice que en el reino asirio había un general llamado Naamán, pero que era leproso. Cuando llevaron cautivos a varios de los israelitas al pueblo asirio, una de las mucamas, de las sirvientas del rey ahí, del general Naamán, perdón, de su esposa, le dice: oye, allá en mi pueblo hay un hombre llamado Eliseo, él es profeta y hace milagros. ¿Por qué no va Naamán y le dice cómo puede ser sanado? Mandan a Naamán sus embajadores y el rey dice: ¿para qué hacen esto? Únicamente quieren ponerme ocasión. Eliseo va y le dice a su criado Giesi: ve y dile a ese hombre de poca fe que se calle, que vaya y se sumerja 7 veces en el Jordán. ¿Qué dice Naamán? Naamán dice: ¿que no había mejores ríos y más bonitos en mi pueblo? ¿Por qué ese hombre me dice, tengo que venir al Jordán y sumergirme 7 veces? ¿De qué se trata? Naamán tenía una actitud de corazón incorrecta. Su criada le dice: Señor, si te hubiera pedido algo más difícil lo hubieras hecho. Te pidió esto fácil, hazlo. Segunda de Reyes 5:10. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldré de él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. ¿Le recuerda a alguno de la actualidad que quieren ver nada más puro milagro estrafalario? ¿Qué decía Naamán? Yo voy a llegar y en ese momento va a temblar la tierra, el Señor va a mandar. Y el Señor le dice por medio de Eliseo: ve y lávate. Ya, es todo. Ve y lávate 7 veces. En ambos casos, en el caso de Naamán y en el caso de este hombre ciego de nacimiento, el mandamiento, ve y lávate lodo, fue una prueba de obediencia. La fe que no produce fruto, la fe que no da una vida en sí misma, en el cristiano produce obediencia, en el pecador produce arrepentimiento. Pero si no tiene estas características, dice el libro de Santiago, es una fe muerta. Tú no puedes decir que tienes fe si eres pecador y no te has arrepentido. Tú no puedes decir que tienes fe si eres cristiano y no obedeces a Dios. ¿Significa que debes de obedecer sin preguntar ni cuestionar nada? ¿Es la llamada fe ciega? No, ya se lo había dicho. La fe del cristiano es una fe que, si se acuerdan, si estamos aquí, ya les dio calor otra vez. Es una fe inteligente. Nosotros no tenemos fe ciega, tenemos una fe inteligente, no una fe ciega. Más que no cuestionarte nada, es que entiendas que por encima de tus dudas, de tus preguntas y de tus incertidumbres, está un Dios que tiene el perfecto control de todas las cosas. No es de que no cuestiones, no es de que digas: no, yo tengo que obedecer. Señor, yo no entiendo, yo no alcanzo a ver hasta donde tú ves, pero yo creo que tú tienes el control de todas las cosas. Esa no es una fe ciega, eso es una fe inteligente, basada en el conocimiento de Dios. La fe inteligente, a diferencia de la fe ciega, se basa en el carácter de Dios. Si tú no conoces la justicia, la bondad, la santidad, la gracia, el amor,
todos los atributos de Dios, ¿cómo vas a confiar en Dios? Hay un ejercicio de confianza que hacen en algunas empresas, yo no sé si usted lo ha visto, para integrarlos. Y está el grupo nuevo, están 5 empleados nuevos. Vamos a hacer algo. Te pones de espaldas, cierra tus ojos y el empleado que está aquí te va a cachar. Y la mayoría de la gente cierra los ojos y dice, me dejo caer, me dejo caer, me dejo caer, me dejo caer, me dejo. Hasta que llega el ungido y te tira. Ah, no, me digo. Ya también sabemos que eso tampoco es bíblico. ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué no te dejas caer? Porque no confío. Y si no me atrapa. Y lo hacen en muchas empresas con ese propósito realmente de crear un vínculo de confianza entre los empleados. Te dicen, tú cierra los ojos, aquí te van a cachar, y en esas te dejas caer y te cachan y empieza a crear confianza. ¿Por qué no te dejas caer en los brazos de Dios? ¿Por qué no confías en Dios? Porque no lo conoces. No sabes que Él es fiel. Tú puedes ser infiel, pero Dios siempre es fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Cuando tú entiendes que la fe es inteligente, no es una fe ciega, es una fe basada en el carácter de Dios. Señor, yo sé que tienes tu voluntad buena, agradable y perfecta, controla todo. Voy a confiar y voy a obedecer en tu nombre. En tu nombre, dijo Pedro, echaré la red. Yo no he pescado nada, tú dices que la eches, Señor, en tu nombre echaré la red. Seguramente por la mente del hombre ciego pasaban pensamientos diversos. ¿Para qué me hace esto? ¿Para qué me hace lodo? ¿Para qué? ¿A poco un poquito de agua me va a ayudar? ¿Se está burlando? ¿No ve que no veo y todavía me echa encima lodo? ¿Cómo se supone que me voy a sanar? Muchas veces me he lavado en ese y en otros estanques. Encima el Señor lo manda caminando al estanque para que se lavara el lodo de los ojos. Por más que supiera el camino de memoria, no aligera el inconveniente de que estaba ciego. Todavía que me echa lodo en los ojos me dice, ve al estanque. No es sabiendo que es de tarde, que hay mucha gente. Si me tropiezo con alguien, ¿para qué hizo el Señor lodo y le untó? ¿Por qué no le abrió los ojos? Por lo mismo que Eliseo le dijo a Naamán, lávate del agua, para crear una actitud correcta de corazón. Si el ciego pensó esto o no, no lo sabemos. Él hizo algo. ¿Qué hizo? Obedeció. Voy, Señor. Órale. Cuando se le dice al hombre que vaya a lavarse al estanque de Siloé, lo dice en el sentido literal, no es una parábola. Sí le está diciendo que vaya y se lave literalmente, pero también tiene un significado más profundo, que es la purificación espiritual. ¿Quieres dejar de ser un ciego espiritual? Ve al verdadero Siloé. Toda la Biblia habla de Cristo y el mensaje de salvación. El verdadero Siloé es Jesucristo, el enviado del Padre. ¿Quieres perder tu ceguera espiritual? Ve con Jesucristo, que es el enviado de Dios. A pesar de lo extraño del mandato, el hombre obedece de inmediato. Va al estanque. Lo más probable es que con la mano haya recogido agua. Acuérdese, este hombre no era leproso. Nada nos indica que se tuvo que meter en el estanque y bañarse como Naamán. Lo más probable es que tomó agua nada más y se enjuagó los ojos. Y en su obediencia recibió la recompensa prometida. Mucho ojo, la recompensa no fue merecida. El hecho de que tú obedezcas únicamente te convierte en siervo inútil, porque solamente hiciste lo que tenías que hacer. Hay gente que dice, mi pastor se merece que le vaya bien, mi pastor merece lo mejor, mi pastor merece esa... Ni yo, ni nadie mereces nada. Lo que Dios nos lo da por gracia. El creer que tú mereces algo es elevar el corazón y el ego humano a un lugar que la Biblia no le da. Su obediencia recibió recompensa prometida, no merecida, y regresó viendo. Los siguientes versículos, del 8 al 11, vamos a leerlo, nos dejan ver las reacciones primeras de este milagro. Versículos 8 al 11. Nos va a dar bien tiempo, vamos a terminar ya pronto y vamos a tomar la cena del Señor.
Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: se parece. Pero él les dijo y les aclaró: soy yo. Le preguntaron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió este hombre y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos, me dijo: ve a Siloé, al estanque, lávate. Fui, me lavé y ya, recibí la vista. Las opiniones estaban divididas. Unos decían: si es, otros no es, otros se parece. Esperaban una respuesta de parte de él, aunque la pregunta tiene un pequeño dejo de duda, nacida de la sorpresa. ¿Será? No creo que sea él. Otros, incapaces de creer que un ciego de nacimiento pudiera ser curado, afirmaban vigorosamente una y otra vez: no es él, no es él, se parece a él, pero no es él. Quizás estos últimos se engañaron un poco debido al cambio que había ocurrido en el aspecto de ese pobre hombre. Dijeron: se parece, no es él se vestía diferente, se veía un semblante diferente en su cara. El que había sido curado puso fin a la controversia y dijo: sí, soy yo el que era ciego. Los vecinos ya no dudaban respecto a la identidad de este hombre. Es muy natural que en respuesta le dijeran ahora: bueno, eres tú. ¿Qué pasó? ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? ¿O qué haría usted si conoce a un hombre ciego de nacimiento y la siguiente semana lo ve que está mirando? A lo mejor diría: un trasplante de córnea, la ciencia aumentó, pero mínimo le pregunta: ¿cómo fue? ¿Qué pasó? Estos hombres obviamente no sabían de trasplantes de córnea, ni de nervio óptico, ni nada así. Entonces dijeron: ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? El hombre les hace un relato ligeramente condensado de lo que había pasado. Les dice: ese hombre llamado Jesús hizo lodo, me untó los ojos, me dijo: lávate, me lavé y así recibí la vista. Incluso menciona el nombre de Jesús. Alguien tuvo que habérselo dicho, porque el relato no nos dice que llegó Jesús y les presentó y dijo: soy Jesús, vengo a sanarte. A lo mejor los discípulos, a lo mejor hasta lo acompañaron. Esos ya son detalles que no tienen importancia, ya lo hemos entendido. No se dio cuenta de que aquel que obró el milagro en su vida fue el Redentor del mundo. De esto y el siguiente verso es donde toma nuestro nombre la enseñanza del día de hoy, versículo 12. La enseñanza del día de hoy se titula: la maldición de esta generación. Va a entender cuál es la verdadera maldición de esta generación. No es que tus papás pecaron, es una maldición aún peor. Versículo 12. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Y él contestó: no sé. Quiero que cierre sus ojos en este momento, por favor, y que me escuche atentamente, ya no se distraiga. Ponga mucha atención. A todo el relato ya lo venimos desglosando parte por parte. Y el versículo 12, ligado con esta última parte: este hombre fue sanado por el Redentor, por el Salvador del mundo entero. Y cuando le preguntan dónde está, lastimosamente dice: no lo sé. Le acababan de dar el don de la vista después de años y años de no ver nada en lo absoluto. No se podía imaginar los rostros ni siquiera. No podía imaginarse las cosas. Para él era imposible. Nunca habían estado al alcance de su mente. Y lastimosamente, cuando le preguntan por aquel que lo sanó, contesta: no lo sé. Es así, es la verdadera maldición de esta generación. Esa sí es la maldición en la cual una persona puede caer: estar tan cerca y al mismo tiempo tan lejos de Cristo. No hay nada más lamentable, más triste y más angustioso que un casi cristiano, que al igual que este ciego de nacimiento, solamente se conforma con muy poco y no ha visto el verdadero don del Señor Jesucristo, que es el nuevo nacimiento. Se conforma con milagros, con unción, con dones, con manifestación. Pero cuando le preguntan quién es Jesús, dónde está con su vida, dice: no lo sé.
porque no vive una vida que refleje a Cristo verdaderamente. Por eso es que los milagros no son el llamado al Evangelio. Nunca lo fueron y nunca lo serán. Juan Calvino decía que los milagros opacan a Cristo y el mensaje del Evangelio. Esa sí es la verdadera maldición de esta generación. En una ocasión los fariseos se presentaron delante de Jesús y le dijeron: si eres el Cristo, danos una señal. Y el Señor les dijo: a esta generación incrédula y perversa solamente les voy a dar la señal de Jonás, que así como Jonás estuvo en el vientre del pez, así 3 días el Hijo del Hombre será en el vientre de la tierra. Aquellos que predican que las personas pueden cargar con maldición de su generación anterior es porque ellos mismos viven, al igual que muchos en este mundo, en la maldición de esta generación. No son ciegos naturales, son ciegos espirituales. Es más fácil echarle la culpa de los pecados a un espíritu maligno o a una atadura generacional que admitir que eres pecador, que admitir que necesitas la gracia de Dios. Si tú crees que no necesitas de la gracia, si tú crees en las maldiciones generacionales, si tú eres un ciego espiritual que no confiesas que has nacido en pecado, esa sí es la verdadera maldición de esta generación. Aún Pedro, cuando vio a Jesús, cayó de rodillas y dijo: aléjate de mí, Señor, porque soy pecador. Y aquellos que no estamos bajo la maldición de esta generación, aquellos que reconocemos nuestro propio pecado y que por su gracia nos apartamos de esa forma de vivir, aquellos que reconocemos que el pecado es contrario al carácter justo y santo de Dios, no es porque seamos mejores, es porque como este ciego recibimos una gracia no merecida. Quiero que cierre sus ojos, así siga con sus ojos cerrados, por favor. La verdadera maldición de esta generación es no reconocer que somos pecadores necesitados de la gracia de Dios. Ese es el Evangelio. Eso es lo que estamos llamados a predicar las iglesias de sana doctrina, las iglesias cristocéntricas. Que te des cuenta que en ti no hay nada bueno, al menos no como para alcanzar la salvación. Moralmente puedes ser buena persona, pero eso no te va a llevar nunca a ser salvo. Necesitas reconocer tu pecado, necesitas urgentemente reconocer que necesitas un Salvador, y ese Salvador es Cristo. Necesitas por su gracia nacer de nuevo. Esa es la maldición de esta generación. Dios en su gracia nos ha sacado de esa maldición, no a pocos. La Biblia dice en Apocalipsis 7 que son millares de millares, un mar de gente, incontable número de redimidos. Antes de llegar junto con los redimidos y adorar delante del trono, el Señor Jesús instituyó una ordenanza para conmemorar su muerte, sepultura y resurrección. Una ordenanza que hacemos en comunidad como iglesia, la ordenanza de la Santa Cena. La Santa Cena, dice la Escritura en el libro de 1 Corintios capítulo 11, el apóstol Pablo, que lo mismo que él recibió, esto enseña a la iglesia: a partir el pan y a tomar el vino, conmemorando el sacrificio vicario de Jesucristo, que él entregó su cuerpo por nuestro pecado original, y su sangre tipificada en el vino, derramada por los pecados de la carne. Así queda todo cubierto, nuestra naturaleza pecaminosa removida, y los pecados que cometemos después de nacer de nuevo, limpiados por la sangre de Jesucristo. Dios no pierde ningún detalle. Si tú crees con todo tu corazón que Jesucristo es el Señor, que Dios lo levantó de los muertos, que dio su vida como cordero, y quieres tomar la Santa Cena, ponte de pie para que mis hermanos diáconos te lleven
hasta tu lugar la copa con vino, el pan. Aquellos que vamos a tomar Santa Cena, vamos a ponernos sobre nuestros pies. Y ahí hasta tu lugar van a pasar. Necesito ser bautizado, ya lo aclaramos anteriormente. Si vienes bautizado de otra iglesia, con eso basta. Si no eres bautizado, todavía no tenemos en puerta bautizos. Así que si en tu corazón ya está bautizarte, adelante, todavía puedes tomar la Santa Cena. Es la última vez que la tomamos así. La próxima vez la vamos a tomar en membresía. Solamente aquellos que somos bautizados, discípulos, enseñables, corregibles. Pero el día de hoy, si vas a tomar la Santa Cena con nosotros, ponte sobre tus pies. Y así cierra tus ojos. Cierra tus ojos un momento. Nosotros no creemos en la transubstanciación. Es la doctrina que dice que Cristo literalmente baja el pan y se convierte el pan en el cuerpo de Cristo y el vino se convierte en su sangre. Nosotros creemos en la consubstanciación, que es algo espiritual, que no ha dejado de ser pan, no ha dejado de ser vino, pero por medio de la fe tiene una representación espiritual. Representa el cuerpo de Cristo, el pan que estamos a punto de partir, representa el cuerpo de Cristo colgado en el madero, representa la cruz, no el gran amor nada más que Dios tiene al hombre, sino la gran depravación, el gran pecado que el ser humano tiene, al grado de que fue necesario que Dios sacrificara a su propio Hijo. Dime si no somos pecadores, que el plan para salvarnos fue sacrificar al Hijo de Dios. No fue que hicieras una oración o que nada más te arrepintieras de labios. Hubo que sacrificar al Hijo de Dios para ser salvos. Señor, partimos este pan en memoria de tu sacrificio. La Biblia dice que el Señor, levantando el pan, lo partió y dijo: tomad y comed. Puedes comer del pan. Después de comer el pan, de partirlo y comerlo, levantó la copa en su mano y dijo: esta es la sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Un pacto de gracia, un pacto que había estado velado durante siglos y edades y que ahora nos es revelado, y que es Cristo en nosotros, nuestra esperanza de gloria. Señor, creemos que por tu sangre nuestros pecados son limpiados. Creemos en ese nuevo pacto, que no se trata de nosotros, que se trata solamente de ti. Y en ese momento les dijo: tomad y bebed. Cerramos nuestros ojos y decimos: gracias, Dios. Gracias, Señor. Porque este es una ordenanza, un sacramento, un misterio que no vamos a alcanzar a entender con nuestra mente tan finita. Nuestra mente está muy limitada para entender a cabalidad cómo nos hemos hecho uno contigo y con tu iglesia por medio de esta ordenanza. Gracias, Dios, por tu cuerpo, por tu sangre, Jesucristo, en el madero. Gracias. Gracias, porque eso nos hace aceptos delante de Dios. Por eso entendemos que no hay maldición generacional. Tú la pagaste ahí en la cruz. Tu cuerpo, tu sangre limpiaron toda maldición. La verdadera maldición es no reconocerte como Señor y Salvador. Esa sí es la maldición de esta generación, de la cual tú nos sacaste sin nosotros pedirlo y mucho menos merecerlo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.